Mi marido se fugó con su amante de 22 años y vació nuestra cuenta. Al día siguiente, descubrió que todo estaba a mi nombre. Mi marido me mandó un mensaje desde Hawái diciendo: «Estoy en Hawái con mi amante de 22 años. Los papeles del divorcio ya van en camino y ya vacié los $4 millones de nuestra cuenta conjunta». No pude evitar reírme y le respondí enviándole mi estado de cuenta, que mostraba un crédito de 4 millones. Porque la cuenta que él vació, en realidad, el mensaje me llegó mientras atendía a unos clientes en mi boutique. «Te dejo y me voy a Ciudad de México con mi novia de 21 años. Ya vacié nuestra cuenta conjunta». Ni me tembló la mano al leer eso. Mi voz se mantuvo firme mientras ayudaba a doña Teresa a elegir un pañuelo. La única señal de que mi marido, con quien estuve 13 años, acababa de terminar conmigo por mensaje, fue un leve entrecerrar de ojos. Esperé a que doña Teresa saliera con su compra envuelta en nuestro tradicional papel plateado, y recién ahí escribí mi respuesta: «Buena suerte. Me llamo Carla. Tengo 39 años y hoy viví la despedida más fría de mi vida». Pero mientras Armando seguramente se sentía el rey del drama, creyendo que yo estaría llorando por la traición, yo simplemente cerré mi boutique por hoy, tranquila. Las señales ya estaban ahí desde hacía meses. Las noches de trabajo que no coincidían con su sueldo, las nuevas contraseñas en su celular, de la nada. La forma en que empezó a ir al gimnasio todos los días, comprando ropa nueva, intentando parecer más joven. Hace 4 meses encontré un recibo de un restaurante caro para 2 personas, justo la noche que dijo que tenía horas extra. Ese mismo día abrí una nueva cuenta, en otro banco. Una semana después, cuando vino con la idea de juntar el dinero para facilitar las cosas, solo le sonreí y le dije claro. Mientras tanto, fui transfiriendo mis ahorros personales a esa cuenta nueva. La cuenta conjunta que acaba de vaciar tenía solo lo justo para no levantar sospechas, unos 3 meses de depósitos normales. El resto, bien guardado en mi cuenta, junto con un expediente detallado de cada movimiento sospechoso suyo en el último año. Mi celular volvió a vibrar. Ni se te ocurra suplicar. Lauren y yo nos vamos mañana. Voy a mandar a alguien a recoger mis cosas luego. Lauren, la nueva recepcionista de su oficina. ¿Me entendés? La conocí en la fiesta de fin de año de la empresa. Vi cómo se reía de los chistes de Armando, cómo le tocaba el brazo pensando que nadie la veía. Joven como para ser su hija, ingenua como para creer que es especial. No respondí. En vez de eso, llamé a mi abogada, con quien ya había hablado hace 2 meses, cuando vi cargos de hotel en nuestra tarjeta. «Es hora», le dije. «Ya hizo su jugada». «Los papeles ya están listos», respondió. «¿Querés que la notificación sea en Ciudad de México?» «Sin apuro», dije. «Que crea que ganó primero». Un mensaje más de Armando. «Debe ser difícil para ti. Después de todo, ya no eres tan joven. Por lo menos tenés tu tiendita para distraerte». ¿Mi tiendita? La boutique exitosa que construí desde cero. Esa que da más ganancias que su puesto en la gerencia media. La misma cuyo ingreso siempre mantuve separado de nuestro dinero conjunto. Sonreí, pensando en los papeles legales esperándolo en Ciudad de México. Que disfrute su teatrillo mientras pueda. Esa noche me quedé en mi casa. Sí, mi casa. La que heredé de mi abuela. La misma que jamás puse a nombre de Armando, a pesar de sus muchas sugerencias a lo largo de los años. Otra decisión inteligente. Mientras organizaba los documentos para mi abogada, encontré nuestro álbum de bodas. Armando era tan distinto en esa época, antes de que la crisis de los 40 lo convirtiera en un meme ambulante. Hoy en día usa camisetas demasiado ajustadas para un cuerpo ya medio flojo. Intenta desesperadamente encajar con los colegas jóvenes del trabajo, usando jerga que suena ridícula en la boca de un hombre de 46 años. El celular no paraba de vibrar. Más mensajes, cada uno más arrogante que el anterior. Hace meses que vengo planeando esto. Lauren me entiende como vos nunca pudiste. Vas a estar bien. Capaz hasta encontrás a alguien de tu edad. Ya se lo conté a mi familia. Nos apoyan, nos distanciamos. En realidad, no es culpa de nadie. Tomé capturas de pantalla de todos los mensajes y las guardé en mi carpeta de evidencia. Lo dejé seguir hablando. Mi abogada va a amar este material. La confesión de que lo planeó todo. Ese orgullo ridículo por haber vaciado nuestra cuenta.
Pero fue el último mensaje el que realmente me llamó la atención. Y usé la tarjeta conjunta para pagar nuestros pasajes y el hotel. Considéralo mi regalito de despedida. Perfecto. Llamé al banco en el acto. Habla la señora Gutiérrez. Necesito reportar un fraude y cancelar una tarjeta inmediatamente. Claro, señora. ¿Puede indicarme cuáles son los cargos? 3 pasajes en primera clase a Nueva York, comprados hoy. Una estadía en el Hotel Royal Palm. Y también quiero eliminar a mi esposo como usuario autorizado. ¿Tiene pruebas del fraude? Sí. Tengo mensajes de texto de mi esposo admitiendo que usó nuestra tarjeta conjunta para reservar un viaje con su amante después de vaciar nuestra cuenta. ¿Puedo reenviarlos? La operadora mantuvo el tono profesional, pero se notaba un dejo de satisfacción en su voz cuando confirmó la cancelación de las compras. Al día siguiente, Armando y Lauren iban a llegar al aeropuerto solo para descubrir que los pasajes no servían de nada. ¿La reserva en el hotel? Cancelada. Mi celular vibró otra vez. No te preocupes por la casa. Podés quedártela hasta que encuentres algo más chico. Me largué a reír. ¿De verdad creía que tenía algún derecho sobre la casa de mi abuela? ¿El ego le había crecido tanto que se olvidó de a quién está a nombre la escritura? Sabemos que la tienda significa mucho para vos. Podemos llegar a un acuerdo justo por tu parte. ¿Mi parte de mi tienda? Esa que yo creé, que yo financié, mientras él se quejaba de mis horas extra y decía que era solo un pasatiempo. Me serví una copa de vino. Del bueno. Ese que estaba guardando para una ocasión especial. Y esta, sin duda, lo era. Mañana, Armando iba a tener una clase magistral sobre leyes de propiedad y bienes separados. Pero esta noche, solo quería disfrutar del silencio y empezar a planear mi próximo capítulo. A la mañana siguiente, mi celular se llenó de mensajes furiosos. ¿Qué demonios hiciste con la tarjeta? La aerolínea no nos deja abordar. El hotel canceló la reserva. Contéstame. Puse el celular en silencio y me fui directo a mi boutique. Nunca imaginé que la traición más devastadora de mi vida me empujaría hacia la versión más poderosa de mí misma. Era una mañana fría en Salamanca. La brisa atravesaba las calles empedradas con una delicadeza irónica, como si el universo me ofreciera un consuelo estético por el caos que aún resonaba en mi interior. Me desperté sola, en mi casa, esa que heredé de mi abuela Elena, y que jamás permití que Armando tocara con su ambición envuelta en palabras dulces. Bajé las escaleras con la calma de quien ya no tiene nada que temer. Había dormido mejor que en años. Mis pies descalzos tocaron las baldosas antiguas de la cocina mientras preparaba café, y ahí, entre el aroma del café recién hecho y el silencio de una casa libre de mentiras, volví a respirar. Se acabó, me dije. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Abrí mi portátil, revisé los correos y ahí estaba. La confirmación del juzgado. La demanda de divorcio había sido enviada. También la notificación al hotel de lujo en Ciudad de México y a la aerolínea. Las reservas de Armando y su querida Lauren ya no existían. Me imaginaba su cara al descubrirlo. La escena en el aeropuerto, el caos. Y sí, sonreí. No con malicia, sino con alivio. Más tarde, en la boutique, todo seguía funcionando como un reloj suizo. Las clientas habituales pasaban, charlaban, reían. Nadie imaginaba que la dueña del local acababa de ser traicionada por su marido con una recepcionista 25 años menor. Nadie notaba el huracán que se estaba calmando dentro de mí, hasta que vino Teresa. «Carla, hija, te veo diferente hoy», me dijo, mientras acariciaba una bufanda de seda. «¿Sí?», respondí, fingiendo sorpresa. «Más ligera, como si te hubieses quitado un peso de encima». Sonreí. «Puede ser. Esa tarde, Al cerrar la tienda, decidí subir al desván de la casa. Era un rincón que no visitaba desde que abuela Elena falleció. Un lugar detenido en el tiempo, con baúles que olían a naftalina y papeles amarillentos por los años. Allí, entre álbumes de fotos y cajas de madera, encontré una carta. Estaba dirigida a mí. Reconocí su letra de inmediato. «Querida Carla, si estás leyendo esto, es porque el momento llegó. En esta vida no hay traiciones que no dejen huella, pero tampoco hay heridas que una mujer como tú no pueda convertir en cicatriz. Esta casa, este legado, es solo tuyo, pero hay algo más, un secreto que debes conocer. Mira debajo del piso del armario.
Ahí está la verdad sobre tu padre. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Mi padre? Siempre supe que mi relación con él era distante, que había desaparecido de mi vida sin una explicación real. Pero nunca imaginé que hubiese algo más. Corrí al armario, levanté la madera con manos temblorosas y ahí estaba. Una caja metálica, oxidada en las esquinas, con documentos, cartas y una fotografía de mi madre, joven, abrazada a un hombre que no era quien creí que era mi padre. Me senté en el suelo. El silencio del desván era casi sagrado. En mis manos, una nueva historia comenzaba a revelarse. Una que podía cambiar todo lo que sabía sobre mí, sobre mis raíces, sobre por qué abuela Elena fue tan protectora conmigo. Justo entonces, sonó mi móvil. Era un número desconocido. Dudé en responder, pero algo dentro de mí, esa nueva Carla, más aguda, más fuerte, me hizo contestar. «¿Carla Gutiérrez?», dijo una voz masculina con acento del norte. «Soy Marcos Hernández. Sé quién eres, y creo que necesitas saber quién fuiste antes de ser Carla». Me quedé en silencio. Mi cuerpo se tensó. «¿Disculpa?», pregunté. «Tu abuela y mi madre compartieron un secreto que puede cambiar tu vida. Estoy en Madrid. Necesito verte. Es urgente». Colgué con las manos heladas. Miré la foto de mi madre de nuevo. El hombre a su lado era el mismo de una imagen colgada en el pasillo del juzgado local. Un magistrado retirado. Era él. No podía ser. Me puse en pie lentamente. El desván ya no era solo un lugar lleno de polvo. Era el inicio de algo mucho mayor. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí hambre de respuestas. Nunca pensé que una simple fotografía en blanco y negro pudiese sacudir tanto mis certezas. Esa imagen, perdida durante décadas entre papeles viejos, era la llave de una puerta que mi abuela había mantenido cerrada toda su vida. Me pasé la noche sin dormir. La voz del hombre por teléfono, Marcos Hernández, no dejaba de retumbar en mi cabeza. «Sé quién eres, y creo que necesitas saber quién fuiste antes de ser Carla. ¿Quién demonios era él? ¿Qué podía saber sobre mí que ni yo misma sabía?» Decidí ir a Madrid. No lo pensé demasiado. A las 8 de la mañana ya estaba en el tren, con la fotografía en el bolso y el estómago en guerra. Mientras el paisaje se deslizaba por la ventana, leía y releía las cartas encontradas en el desván. En una de ellas, mi abuela hablaba de un hombre poderoso con el que mi madre había tenido una relación prohibida. Nunca lo nombraba, pero lo describía como alguien intocable y peligrosamente encantador. Lo más perturbador era una frase: «Le prometí que jamás lo diría, pero el silencio ha sido mi castigo». Llegué a la estación de Chamartín a las 11. Marcos me había citado en una cafetería discreta cerca del Parque del Retiro. Lo reconocí en cuanto lo vi. Alto, con el cabello canoso, trajeado, pero con una mirada inquieta. No era un extraño, no del todo. Tenía los mismos ojos oscuros que mi madre. «Carla», dijo con una voz grave, conteniendo emoción. «Gracias por venir». Me senté en silencio. Lo observé con cuidado. «¿Quién eres?», le pregunté sin rodeos. «Soy tu hermano», soltó. Así, sin anestesia. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque no supe cómo reaccionar. «¿Mi qué?». «Tenemos el mismo padre. Él fue complicado. Y lo que viviste tú, lo viví yo. Crecí sabiendo que tenía una hermana, pero nunca pude buscarte. Mamá tenía miedo. Después, cuando murió, encontré sus cartas. Me hablaban de ti, de Elena, de una niña llamada Carla, que había nacido del mismo error que yo». Tragué saliva. Sentí un vértigo extraño. Todo se volvió más real de lo que quería. «El hombre de la foto», dije. «¿Es nuestro padre?». «Sí. Alfonso Santa Cruz, ex magistrado del Tribunal Supremo, intocable, hasta ahora». Me mostró un sobre. Dentro, documentos, testimonios, una demanda de paternidad que había sido bloqueada durante años. Todo encajaba. Mi madre, joven, dependiente emocionalmente. Él, casado, poderoso, manipulador. Cuando mi madre quiso mantener el embarazo, él la amenazó. Elena la protegió. Por eso nos alejamos de Madrid. Por eso mi historia familiar estaba tan llena de huecos. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», le pregunté, con los ojos nublados. «Porque va a morir pronto. Tiene cáncer, y su familia quiere ocultarlo todo.
pero tú tienes derecho a saber quién eres, y yo tengo derecho a mi historia. Nos quedamos en silencio, yo mirando el café frío, él mirando el retrato que yo llevaba. Lo que me duele no es no haberlo conocido, le confesé. Lo que me duele es que mi madre murió con ese peso, y que mi abuela lo llevó sola. Marcos asintió. Lo entiendo, pero ahora tenemos una oportunidad. No de venganza, de verdad. Y tú pareces una mujer que no le teme a la verdad. Nos despedimos en la calle. Me dio un número, un contacto legal y una advertencia. Si decides enfrentarte a él, prepárate. No eres la única que va a remover el pasado. Volví a Salamanca con la cabeza llena de nombres, fechas y documentos. Abrí una carpeta nueva en mi ordenador. Caso Santa Cruz. Mientras organizaba los papeles, sonó el timbre. Era el cartero. ¿Carla Gutiérrez?, preguntó. Sí. Este sobre llegó esta mañana. Remitente desconocido. Lo tomé con recelo. Era blanco, grueso. Dentro, una única hoja manuscrita, sin firma. No remuevas lo que debería permanecer enterrado. No sabes con quién estás jugando. Me quedé helada. Aferrada al papel, sentí como algo mucho más grande que mi matrimonio destruido comenzaba a tomar forma. Esto ya no era solo sobre Armando, ni siquiera sobre el pasado. Era sobre la verdad. Y alguien no quería que la descubriera. Aquella noche no pegué ojo. El sobre sin remitente reposaba sobre la mesa del comedor como una herida abierta. No remuevas lo que debería permanecer enterrado. No sabes con quién estás jugando. Lo leí 1000 veces, como si en cada palabra pudiera descubrir quién estaba detrás. No era el tipo de amenaza que se lanza al azar. Era una advertencia, sí. Pero también era una invitación. A retroceder, a quedarme en silencio. Y si algo había aprendido en las últimas semanas, era que yo no nací para callar. A la mañana siguiente, fui directa al despacho de Nuria, mi abogada. Su oficina quedaba en una calle discreta del centro de Salamanca, rodeada de librerías antiguas y cafeterías con olor a croissant y tinta fresca. Ella me esperaba con un gesto de preocupación que no intentó ocultar. Esto ya no es solo una separación complicada, Carla. Ahora estás tocando fibras de gente con poder real. Le mostré la carta. Frunció el ceño y la sostuvo con guantes, como si ya supiera que iba a ser evidencia. ¿Sabes lo que esto significa?, me preguntó con su tono más seco. Estás enfrentándote a una familia que ha vivido décadas blindada por contactos políticos y favores judiciales. Si vas a seguir adelante con esto, necesitas protección. Asentí. No tenía miedo, tenía rabia. ¿Y crees que Armando tiene algo a ver con esto?, preguntó de pronto. Lo había descartado, pero algo en su mirada me hizo dudar. ¿Y si él había recibido dinero por mantenerme en la ignorancia? ¿Y si mi historia familiar había sido parte de una negociación entre hombres? Decidí indagar. Empecé por donde sabía que encontraría algo. La empresa donde Armando trabajaba. Antes de que lo despidieran. Antes de que yo expusiera sus mentiras. Sabía que había trabajado en proyectos con subvenciones estatales, contratos públicos, favores cruzados. Y de pronto, los nombres comenzaron a aparecer. Alfonso Santa Cruz, magistrado retirado. Mi supuesto padre. Y entre los inversores de una empresa satélite, el nombre de Armando Gutiérrez. Mi estómago se revolvió. No era solo una traición de pareja. Era un negocio, un encubrimiento, una alianza sucia para silenciar mi historia desde dentro. Necesitaba pruebas. Así que llamé a Inés. Inés había sido mi amiga de infancia y ahora trabajaba como periodista en un pequeño medio digital de investigación en Valladolid. Siempre había tenido olfato para la podredumbre. Nos vimos en un bar del barrio Delicias, lejos de los centros elegantes. Le conté todo. Cada detalle. La carta. La foto. Marcos. La empresa. Y por primera vez, vi cómo una chispa nacía en sus ojos. «Esto es grande, Carla», dijo, apretando los dedos en torno a su taza. «Si logramos conectar los puntos, si podemos vincular a Santa Cruz con los contratos fraudulentos, con la empresa, con Armando, esto puede explotar». Me prometió ayuda, pero me advirtió. «Van a intentar callarte, y no hablo solo de cartas anónimas». Volví a casa esa noche con un peso en el pecho. No era miedo. Era algo peor. Una mezcla de anticipación y peligro. Sabía que ya no había vuelta atrás.
Y lo supe con certeza cuando entré a casa y vi la cerradura forzada. El corazón me dio un vuelco. Entré despacio. Todo estaba aparentemente en su sitio. Pero cuando subí al despacho donde guardaba las cartas de mi abuela, la caja metálica ya no estaba. Corrí al salón. Mi portátil, intacto. Mis carpetas, igual. Solo habían querido una cosa: el pasado. Me temblaban las piernas. Me senté en el suelo, sin saber si llorar o gritar. Y justo entonces, vibró mi móvil. Un mensaje sin número. ¿Cuántas advertencias necesitas? No vas a ganar esta guerra, Carla. Respiré hondo. Cerré los ojos. Pero ya la empecé, murmuré. Al día siguiente, recibí una llamada que lo cambiaría todo. Marcos había desaparecido, sin dejar rastro. El móvil se me cayó de la mano. ¿Cómo que ha desaparecido?, pregunté con la voz más baja de lo que pretendía. Mi garganta estaba seca. Desde ayer no contesta llamadas ni mensajes, dijo la voz de Marta, la esposa de Marcos. Salió de casa diciendo que iba a una reunión con un abogado. No volvió. Nadie lo ha visto. Me quedé en silencio unos segundos, mirando fijamente el suelo. La alfombra bajo mis pies tenía una mancha de vino que nunca conseguí limpiar. Y por alguna razón, en ese momento, me pareció insoportablemente simbólica. Otra mancha que no se borraba. «Voy para allá», le dije. Tomé el coche y conduje hasta Madrid con una tensión en el pecho que no me dejaba respirar. Cada vez que miraba por el retrovisor, sentía que alguien me seguía. Cada cruce, cada semáforo me parecía una emboscada. ¿Paranoia? Quizá. Pero después de la carta, del allanamiento, de las amenazas, ya no me fiaba de nadie. Marta me recibió en bata, con los ojos rojos y el pelo recogido de cualquier manera. La casa de Marcos estaba intacta, demasiado intacta. Su móvil estaba allí, cargando. Su cartera también. Solo faltaba él y una pasta de documentos que, según su mujer, llevaba consigo esa mañana. ¿Le dijo a dónde iba exactamente?, le pregunté mientras revisábamos sus papeles. Solo que iba a encontrarse con alguien llamado Delgado, un abogado de confianza. Intenté llamarlo. Número fuera de servicio. Encontré en la mesa una hoja con anotaciones. Entre ellas, un nombre que me hizo congelar: Fundación Santa Cruz. Nunca había oído hablar de eso, pero el apellido ya era suficiente para acelerar mis latidos. Volví a Salamanca esa noche, más decidida que nunca. Si habían tocado a Marcos, era porque se acercó demasiado. Y eso solo significaba una cosa: el secreto que intentaban proteger era más oscuro de lo que pensaba. Le conté todo a Inés. La desaparición, la fundación, los documentos. «Tenemos que entrar ahí», me dijo sin titubear. «Si lo están usando como tapadera, necesitamos pruebas. Y alguien que nos abra la puerta». Ella pensó un segundo y me miró con esa mirada que solo tenía cuando estaba a punto de hacer una locura periodística. «¿Y si me infiltras como becaria?» «¿Estás loca?» «Totalmente. Pero me creaste curiosidad». Ella se contactó con la fundación haciéndose pasar por una joven recién licenciada en comunicación que buscaba prácticas voluntarias. Y lo increíble fue que la aceptaron. 3 días después, Inés estaba dentro. Me mandaba mensajes codificados, usando frases inocentes para ocultar lo que descubría. Los pasillos están llenos de silencio calculado. En el archivo hay cajas sin nombres, solo con números. Hoy vi entrar a un hombre muy parecido al de la foto que me mandaste. Y luego, el mensaje que me cortó la respiración. Encontré un expediente con tu nombre. No sabía si llorar o vomitar. Esperé ansiosamente a que saliera de su turno para hablar. Quedamos en un parque, de noche. Inés me mostró una carpeta con copias que había conseguido escanear de forma clandestina. Había fotografías mías de niña, informes psicológicos, notas manuscritas de una mujer que parecía conocer mi vida más que yo misma. Y, entre los papeles, un certificado con fecha reciente, un análisis de ADN. Nombre del padre: Alfonso Santa Cruz. El expediente estaba sellado. Esto no era para ti, era para ellos, para tenerte controlada si algún día dabas señales de acercarte. Me desplomé en el banco. No por la confirmación, ya lo sabía, sino por el hecho de que me habían observado toda mi vida, como una amenaza en potencia, como una bomba de tiempo. Inés me tomó la mano.
Carla, esto ya no es solo tu historia. Esto es una conspiración. Y tú eres la pieza que puede hacer que todo se derrumbe. Levanté la cabeza. Entonces, vamos a derribarlo. Justo en ese momento, recibí un mensaje desde el móvil de Marcos. Solo decía, no confíes en nadie, ni siquiera en Inés. El mensaje desde el móvil de Marcos me cayó como un cuchillo en la espalda. No confíes en nadie, ni siquiera en Inés. Lo leí 1, 2, 3 veces, intentando convencerme de que era un error, un truco, una trampa. Pero no lo era. Ese número pertenecía a Marcos, y lo peor era que el estilo del mensaje era suyo, cortante, directo, con ese tono de advertencia velada que usaba cuando algo realmente iba mal. Guardé el móvil sin decirle nada a Inés. Me limité a agradecerle los documentos y a despedirme con una excusa vaga, que necesitaba tiempo para procesarlo todo. Ella no sospechó. Me abrazó con fuerza antes de irse y me dijo, si esto se complica, tú decides hasta dónde quieres llegar. Yo estoy contigo. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no supe si eso era cierto. Esa noche me encerré en casa. Bajé todas las persianas, cerré cada pestillo. Necesitaba espacio, silencio. Pero la cabeza no se detenía. ¿Y si Inés había estado dentro desde el principio? ¿Y si todo su entusiasmo por ayudarme era una fachada? Recordé cómo había entrado tan fácil en la fundación. Cómo había conseguido el expediente justo cuando yo estaba a punto de desistir. Cómo parecía saber más de lo que contaba. Llamé a Nuria, mi abogada. Necesito que investigues a una persona. Inés Almodóvar, periodista, Valladolid. Nuria no preguntó por qué. No necesitaba saber. Solo respondió, te aviso en cuanto tenga algo. Pasaron 3 días. 3 días en los que Inés seguía enviando mensajes como si nada. Que había encontrado nuevos archivos. Que iba a acceder al sótano del edificio. Que tal vez podía robar un disco duro. Yo respondía con monosílabos. Fingía. Pero cada palabra que leía se convertía en una semilla de duda. Y entonces, Nuria me llamó. Necesitamos hablar en persona, ya. Nos encontramos en su despacho. Cerró la puerta con llave. Me miró a los ojos, seria. Inés no es periodista. Nunca trabajó en ningún medio en Valladolid. Y hace 3 años fue contratada como asesora de comunicación por una empresa vinculada a la Fundación Santa Cruz. Sentí una punzada en el estómago. Traición, otra vez. ¿Está trabajando para ellos? Pregunté con un nudo en la garganta. Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero su perfil está lleno de lagunas. Y si me preguntas a mí, alguien la colocó cerca de ti desde el principio. Salí del despacho con las piernas temblorosas. El aire de Salamanca, que siempre me había reconfortado, ahora me pesaba en los pulmones. Fui a casa, recogí todos los documentos que Inés me había dado y comencé a revisarlos uno por uno, buscando incongruencias, fechas alteradas, firmas falsificadas. Y ahí estaba, un pequeño detalle en uno de los informes, una fecha anterior al momento en que yo había encontrado las cartas de mi abuela. Imposible que ese archivo existiera antes de ese descubrimiento, a menos que alguien lo hubiera creado después, intentando sembrar verdades falsas. Me temblaban las manos. Fue entonces cuando decidí ponerle una trampa. Le escribí a Inés. Tengo una pista sobre el paradero de Marcos. Nos vemos mañana en el café del parque. Al mediodía. Ella respondió al instante. Allí estaré. ¿Estás bien? Y esa fue la confirmación. El día siguiente llegó como un presagio. Fui al lugar con un micrófono oculto, uno que Nuria me había proporcionado. También había cámaras encubiertas en la zona. Todo estaba listo para lo que venía. Inés llegó puntual, sonriente, con esa mirada cómplice de siempre. ¿Y bien? ¿Qué encontraste?, preguntó mientras se sentaba. Tomé aire. Fui despacio. Uno de los vigilantes de la fundación dijo que vio entrar a Marcos por la puerta trasera el día que desapareció, y que alguien lo sacó en una furgoneta. Quiero que me ayudes a entrar, esta vez por el sótano. Vi cómo su gesto cambiaba por una milésima de segundo. Una fracción, pero suficiente. No sé si sea buena idea. Está muy vigilado. Puede ser peligroso. ¿Desde cuándo te asusta el peligro? No respondió. Bebió un sorbo de café.
Bajó la mirada. Y ahí supe que algo se rompía entre nosotras. Esa noche, recibí una llamada desde un número desconocido. ¿Carla Gutiérrez?, dijo una voz femenina, muy joven. Sí. Soy la recepcionista de la fundación. No puedo hablar mucho, pero sé dónde tienen a tu hermano. Se cortó la llamada antes de que pudiera responder. La llamada fue rápida, casi susurrada, como un mensaje enviado desde el borde de un abismo. Sé dónde tienen a tu hermano. Me quedé ahí, con el teléfono aún pegado a la oreja, como si pudiera arrastrar de vuelta la voz de aquella chica con solo quedarme inmóvil. Respiraba con dificultad. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuello. Una mezcla de ansiedad y certeza. Esa voz era real. Y por primera vez en días, alguien hablaba de Marcos como si aún estuviera vivo. Corrí al despacho de Nuria. Cuando le conté lo que había pasado, no me preguntó si estaba segura. No dudó, solo asintió. Necesitamos rastrear esa llamada, pero si fue hecha desde un fijo o un móvil interno de la fundación, probablemente ya lo han borrado todo. Aún así, conseguimos algo. Gracias a un contacto de ella en Telefónica, rastreamos la zona de origen, un barrio residencial en las afueras de Madrid, conocido por albergar residencias corporativas y casas alquiladas por fundaciones privadas. Era poco, pero era un comienzo. Si esa chica existe, vive ahí, o trabaja allí. Lo que sea que esté pasando, está pasando allí. Volví a contactar a Inés, esta vez solo para confirmar si seguía viva en el teatro que estábamos montando. Le escribí que tenía un nuevo archivo, algo explosivo, sobre Santa Cruz. Ella mordió el anzuelo al instante. ¿Dónde lo tienes guardado? No respondí. En lugar de eso, decidí hacer algo que me dolía más de lo que imaginaba. Cortarla. Bloqueé su número. Eliminé todo el historial. Si era parte del enemigo, ya no tendría acceso a mí. Si no lo era, lo lamentaría después. Esa noche alquilé un coche, no el mío. Uno sin matrícula reconocible. Me dirigí a Madrid sin avisar a nadie, ni siquiera a Nuria. Si alguien dentro de la fundación estaba filtrando información, necesitaba moverme en silencio. Llegué al barrio al amanecer. Calles limpias, árboles perfectamente podados, cámaras en cada esquina. Me senté en una cafetería cercana con vista al edificio más sospechoso. Un chalet con fachada austera, sin rótulos, con guardias que parecían jardineros. A las 08:45 la vi. Joven, coleta apretada, uniforme gris claro. La misma voz. Estaba segura. Llevaba una bolsa de tela con el logo discreto de la fundación. La seguí a pie, a una distancia prudente, hasta una parada de autobús. Cuando subió, subí detrás. Me senté al otro lado, fingiendo mirar el móvil. «Gracias por llamarme», dije en voz baja, sin mirarla. Ella se tensó. No respondió de inmediato. Luego, con la mirada al frente, murmuró: «No debería estar hablando contigo. Si me descubren...» «¿Dónde está Marcos?», pregunté sin rodeos. «En el sótano del chalet. Tienen varias habitaciones, de aislamiento. Dicen que es por seguridad, pero nadie entra ni sale. Yo vi cómo lo metieron, como si fuera un enfermo. Lleva días sin ver la luz del sol. ¿Por qué me ayudas?». Ella tragó saliva. Sus manos temblaban. «Porque yo también fui una hija no reconocida de Santa Cruz. Mi madre murió intentando demostrarlo, y a mí me han tenido aquí dentro, controlada, protegida. Pero tú estás haciendo ruido, y quiero que ese ruido explote». Bajó en la siguiente parada sin darme tiempo a más. Pero antes de irse, me pasó un papel con un número. «Si algo me pasa, llama a ese abogado. Él conoce todos los secretos de la fundación, y tiene pruebas». Esa noche, intenté acercarme al chalet. Fingí ser una vecina que paseaba. Me acerqué lo suficiente para ver una furgoneta negra entrar por la puerta lateral. Adentro, sombras, personas, y entonces lo vi. Por una rendija en la cortina de una de las ventanas del sótano. Era él, Marcos, demacrado, sentado, con la mirada perdida, pero vivo. Sentí que las piernas me fallaban, pero también sentí algo más, furia. Volví al coche, temblando, con una determinación nueva. Llamé a Nuria. «Vamos a sacarlo de ahí». «¿Cómo?», preguntó ella asustada. «No sé, pero ahora tengo el nombre de alguien que puede ayudarnos. Un abogado que conoce todos los secretos.
Y tengo a la fundación bajo vigilancia. Y mientras hablábamos, entró un mensaje nuevo en mi móvil. No tenía texto. Solo una foto. Una imagen de mí, esa misma mañana, tomando café frente al chalet. Me estaban observando. La foto en mi móvil era nítida. Mi perfil, el café aún en la mano, mi expresión tranquila. Una imagen de apenas unas horas antes. Eso solo significaba una cosa. No solo sabían que estaba investigando. Sabían exactamente dónde y cuándo lo hacía. Ya no había dudas. La fundación me tenía en la mira. Respiré hondo, tratando de que no me cundiera el pánico. Pero no podía ignorarlo. Estaban marcando territorio. No me atacaban directamente, todavía. Pero me estaban dejando claro que sabían cada uno de mis movimientos. Era su forma elegante de decir, podemos destruirte cuando queramos. Llamé al número que la chica me había dado. El abogado. Me respondió una voz grave, elegante, con acento madrileño refinado. Se presentó como Julián Alcántara. Señorita Gutiérrez, esperaba su llamada desde hace semanas. Usted ha removido piezas que llevaban décadas quietas. ¿Está dispuesto a ayudarme? Le pregunté sin rodeos. Ya lo estoy haciendo, pero necesitamos ser discretos. Quienes están detrás de la fundación no son simples filántropos. Son políticos, jueces retirados, empresarios con conexiones profundas. Si esto sale mal, no solo caerá una familia, caerá un sistema entero. Quedamos en vernos en un lugar poco habitual. Un pequeño teatro en desuso del centro de Madrid, donde él tenía una llave antigua y un despacho improvisado. Lo encontré rodeado de cajas llenas de documentos, expedientes, carpetas selladas con cintas rojas. Era como entrar a un archivo fantasma del poder. Me ofreció un té, pero no podía tragar nada. Estaba demasiado tensa. ¿Por qué hace esto?, le pregunté. ¿Por qué arriesgarse? Porque soy hijo de uno de los fundadores, y porque sé lo que hicieron. Lo que le hicieron a mujeres como tu madre, como la mía, porque tú no eres la única hija no reconocida, Carla. Hay más, muchos más. Me quedé en silencio. Un frío me recorrió la espalda. La fundación comenzó como una red de protección para ciertos nombres ilustres de la judicatura. Con el tiempo, se convirtió en un lugar donde se archivaban secretos. Hijos ilegítimos, amantes incómodas, contratos sucios, manipulaciones judiciales, todo cuidadosamente escondido. Y tú, eres la grieta en su muro perfecto. Entonces me mostró algo. Una copia de una grabación. Marcos, semanas antes de su desaparición, hablando en una sala con él. Quiero declarar. Quiero que se sepa lo que me ocultaron, lo que me arrebataron. Y si algo me pasa, quiero que Carla lo sepa todo. Era su voz. Sentí que me quebraba por dentro, pero no lloré. Ya no. Las lágrimas habían quedado atrás. Julián me explicó que Marcos había comenzado a recuperar documentos originales desde dentro de la fundación, con ayuda de otra empleada, la misma chica que me llamó. Se estaban preparando para sacar a la luz toda la estructura. Pero alguien los descubrió antes. Ahora están usando a tu hermano como rehén, como escudo. Si hablas, él desaparece. Si te mueves mal, lo entierran. ¿Y qué podemos hacer? Lo que ellos menos esperan. Actuar desde dentro, exponerlos no con gritos, sino con pruebas. Me entregó una carpeta. Esta es la llave. Documentos firmados por Alfonso Santa Cruz reconociéndote. Una declaración de uno de sus socios donde explica cómo usaron tu relación con Armando para vigilarte. Fotos. Registros. Si publicamos esto, el nombre Santa Cruz se cae. ¿Y Marcos? Necesitamos un plan, un rescate, pero no podemos hacerlo sin apoyo legal y mediático. Tienes que decidir, Carla. ¿Quieres salvarlo o destruirlos? Lo miré fijamente. Ambos. Volví a Salamanca con la carpeta pegada al pecho. Esa noche no dormí. Llamé a Nuria y a un contacto de confianza de Julián, una periodista de investigación llamada Elena Robledo, que había sido despedida años atrás por intentar exponer a uno de los ministros relacionados con la fundación. Le conté todo. Ella aceptó ayudarme. Pero necesitábamos un último movimiento. Y fue entonces cuando lo decidí. Volvería a la fundación. No como infiltrada, como heredera, la hija ilegítima de Alfonso Santa Cruz, reclamando su lugar. No recuerdo haberme sentido tan viva y tan vulnerable al mismo tiempo. El día que volví a la fundación, llevaba un vestido sobrio, azul marino.
El mismo color que usaba mi abuela Elena cuando iba al banco a negociar sin titubear. El mismo que llevaba en la última foto que tengo de ella. Me peiné con una trenza lateral, como cuando era niña, como cuando no sabía nada de lo que mi apellido realmente escondía. La entrada del edificio era fría, silenciosa. Una recepcionista nueva, no la chica que me llamó, ella ya no estaba, me miró con amabilidad fingida. Tengo una cita con el director administrativo. Me llamo Carla Gutiérrez. Tecló algo. Asintió. Pase. Le están esperando. Le están esperando. Frase peligrosa. El despacho al que me llevaron tenía ventanales enormes, arte moderno y un silencio denso. En la mesa, un hombre de cabello blanco, ojos oscuros, perfectamente vestido. Era él, Alfonso Santa Cruz. El hombre que negó a mi madre, que me borró del mapa, que me vigiló desde la distancia como si yo fuera una amenaza desde el día en que nací. Me observó con una mezcla de estudio clínico y desprecio apenas disimulado. Así que, tú eres la famosa Carla. Me senté, con calma. Coloqué la carpeta sobre la mesa. Y usted es el hombre que me convirtió en una sombra. Has removido mucha tierra, muchacha. Porque debajo hay demasiados huesos. No parpadeó. Solo sonrió levemente. Ese tipo de sonrisa que huele a dinero viejo y secretos de cementerio. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un reconocimiento simbólico? ¿Un apellido que ni siquiera puedo darte sin destruir todo lo que he construido? Levanté la carpeta. No vine a pedir. Vine a ofrecerte algo. Eso le sorprendió. Lo vi en el ligero movimiento de sus cejas. Todo esto puede desaparecer. Las pruebas, las grabaciones, los documentos, pero tú me devuelves a mi hermano, con vida, y me entregas una lista, todos los nombres que sabían y callaron. Esa es mi condición. Él se echó hacia atrás, sus manos cruzadas. ¿Y si no lo hago? Entonces esto se publica mañana. Y no solo caes tú, cae tu familia, tu legado, todo lo que protegiste a base de mentiras. Esta vez no tengo miedo. Un silencio larguísimo, y luego una frase seca. Eres exactamente como tu abuela. No supe si era insulto o admiración, pero no me importó. Quiero ver a Marcos, hoy. No puedo traértelo aquí. Está bajo observación. Entonces llévame, y lo hizo. Me subieron a una furgoneta sin ventanas, 2 escoltas vestidos de civil, una ruta larga. Nos alejamos del centro, carreteras secundarias. Finalmente, un caserón viejo, reformado, perdido entre árboles. La fachada se caía a pedazos, pero las cámaras de seguridad eran nuevas. Las cerraduras también. Dentro, pasillos estrechos, muros gruesos, olor a humedad y desinfectante. Y al final, una puerta de acero. Cuando se abrió, ahí estaba. Marcos. Delgado, con barba desordenada, pero de pie. Vivo. Se giró al verme, y algo en sus ojos, algo profundo, roto y luminoso a la vez, se encendió. Carla. Corrí hacia él. Lo abracé con fuerza. No me importaron los ojos que nos observaban, ni el padre que me miraba desde la sombra de la puerta. Vamos a salir de aquí, le dije. Lo prometo. No podemos irnos todavía, me susurró. Aquí abajo hay más. Otros. No soy el único. Lo miré. Paralizada. ¿Qué dices? Lo que oyes. Tienen a otros. Algunos llevan meses aquí. Uno lleva años. No pueden hablar. No tienen a nadie. Pero ahora, tú sí puedes hacer algo. Salí de esa casa distinta. No podía salvar solo a Marcos. Tenía que desmantelar todo, y cuando volví a Salamanca ya no lo hice sola. En mi buzón encontré un sobre sin remitente. Dentro, una foto. Inés. Aplastada contra el suelo, boca arriba. Muerta. No la había perdonado, pero tampoco la quería muerta. La foto de Inés, tirada, inerte, sola, me cayó como un ladrillo en el estómago. Aunque todo apuntaba a que había trabajado para la fundación, aunque había manipulado mi confianza, algo dentro de mí gritaba que no merecía ese final, que su historia también había sido robada, distorsionada, utilizada. Nuria me confirmó lo que temía. La policía ya había cerrado el caso como un accidente. Caída por las escaleras de su edificio, dijeron, sin signos de violencia, sin testigos, sin investigación.
La manera más limpia de desaparecer a alguien en este país es hacer que parezca que nunca fue importante. Pero yo sabía demasiado. Marcos, aún débil, ya estaba bajo mi custodia legal gracias a una orden judicial que conseguimos con la ayuda de Julián Alcántara y un juez independiente en León, uno de los pocos que todavía creían en la justicia sin apellido. Le preparé un cuarto en mi casa. Lo vi dormir durante horas, como si cada respiración fuera una batalla ganada. Pero al despertar, sus palabras fueron un disparo. No van a parar. Tenía razón. La fundación estaba herida, y un animal herido es el más peligroso. A la mañana siguiente, convoqué a Julián, Nuria y Elena Robledo, la periodista. Los cité en el despacho de mi boutique, ese mismo donde un día empaquetaba bufandas con lágrimas contenidas. «Vamos a tumbarlos», les dije. «No solo por mí, por todas las mujeres borradas, por todos los hijos silenciados. Por Inés». Pusimos en marcha la operación. Primero, una filtración controlada de documentos a la prensa extranjera. The Guardian, El País, Le Monde. Todo orquestado desde un servidor fuera de España. Pruebas de manipulación judicial, transferencias bancarias, contratos falsos y, lo más potente, la lista de los nombres involucrados. Segundo, una rueda de prensa sorpresa organizada por Elena. Yo, Carla Gutiérrez, hija ilegítima de Alfonso Santa Cruz, fundadora de una de las redes de corrupción más longevas del país, declararía públicamente. Lo haría en directo, sin miedo, sin cortes. Tercero, y lo más importante, preparar una red de protección. Sabíamos que si golpeábamos tan fuerte, la respuesta sería brutal. Armamos un plan de seguridad para Marcos, para Nuria, para mí, policías aliados, abogados con órdenes de custodia, todo calculado. La noche anterior a la rueda de prensa no dormí. Me senté en el suelo del desván de mi casa, donde todo comenzó, rodeada de las cartas de mi abuela, de los documentos originales, de las fotos. Sostuve una carta que nunca había tenido el valor de abrir. Era de mi madre. Si algún día lees esto, hija, es porque descubriste la verdad, o parte de ella. Perdóname por el silencio, por no protegerte de ese hombre. Pero lo que me dio miedo no fue él, fue el mundo que lo protegía. Tú mereces un mundo donde la verdad no te destruya. Si decides enfrentarlo, hazlo con la cabeza alta. Eres más fuerte que todos ellos juntos. Lloré por primera vez en semanas. No por tristeza, por rabia, por orgullo, por cada Carla que ha sido silenciada. Al día siguiente, la sala de prensa estaba llena. Micrófonos, cámaras, luces. Respiré hondo y hablé. Conté todo, con nombres, fechas, pruebas. Miré a la cámara directamente, como si al otro lado estuviera él, Alfonso, observándome desde su despacho de mármol, con sus trajes italianos y su ego intacto. No me interesa su apellido, ni su herencia. Me interesa la justicia, y esta vez no voy a parar hasta que todos los cómplices de esta red caigan, desde el primero hasta el último. La sala estalló en murmullos. Las redes comenzaron a llenarse. La palabra Fundación Santa Cruz se convirtió en tendencia mundial. Y mientras regresaba a casa, recibí un mensaje de voz. Era Alfonso. Te advertí que esto tenía consecuencias. Mira por la ventana, Carla. Me detuve. Corrí al salón, y allí, en la fachada de mi boutique, alguien había pintado con spray rojo una frase. Puta de la verdad. Eran las últimas brazadas de un imperio moribundo. Pero ya no me daba miedo, porque sabía que el final estaba cerca. Las últimas semanas fueron un torbellino. Después de mi declaración pública, todo cambió. El país se dividió en dos, los que querían silenciarme y los que, por fin, tenían una voz en la que confiar. Las pruebas eran tan sólidas, tan bien documentadas, que incluso los medios que solían callar empezaron a hablar. La Fundación Santa Cruz colapsó como un castillo de cartas mojadas. Se abrieron investigaciones judiciales, se reactivaron casos archivados, y el nombre Santa Cruz dejó de ser sinónimo de poder para convertirse en símbolo de vergüenza. Alfonso fue citado a declarar. Compareció sin mirar a nadie, escoltado por abogados que ya no sonreían tanto. Intentó negarlo todo, como lo había hecho durante décadas. Pero esta vez, nadie creyó en su mirada de magistrado jubilado, porque esta vez, la verdad tenía nombre.
Carla Gutiérrez. Cuando el juez leyó las pruebas, se hizo un silencio sepulcral. Y cuando se dictó la orden de detención provisional por asociación ilícita, manipulación de fondos públicos y encubrimiento de delitos, su mundo, ese mundo de mármol, silencio y poder, se desmoronó por completo. Marcos, mi hermano, inició su proceso de recuperación en una clínica especializada. Tardó, pero volvió a reír. Empezó a escribir un libro con todo lo que había vivido. A veces me llama y dice: ¿te das cuenta de que fuimos los hijos que cambiaron la historia de nuestros padres? Nuria, mi abogada, se convirtió en figura mediática de referencia. Escribió una columna semanal sobre derechos silenciados y corrupción sistémica. La llaman para hablar en universidades. Me sigue acompañando en cada paso. Elena Robledo, la periodista, fue galardonada por su investigación. Su artículo sobre la Red Santa Cruz ganó premios en Berlín, en Buenos Aires, en Lisboa. Me dijo una vez: hay historias que se cuentan y otras que te cambian la sangre. La tuya fue las dos. Julián Alcántara, el abogado que arriesgó su linaje por hacer lo correcto, ahora dirige una organización de defensa para víctimas del poder judicial corrupto. Me escribió hace poco: gracias por enseñarme que no basta con saber, hay que actuar. Y la chica anónima de la fundación desapareció. Nunca más supe de ella. Algunos dicen que cambió de identidad, que ahora vive en algún rincón del norte, pero cada vez que paso frente a una ventana vacía, me pregunto si me estará mirando, si sabrá que todo esto también fue por ella. ¿Y Armando? Armando. Intentó volver, cuando se dio cuenta de que el dinero no iba a aparecer mágicamente en su cuenta. Cuando Lauren lo dejó sola y se marchó con otro, más joven que él, a Londres. Cuando perdió su reputación, su trabajo y su acceso a cualquier tipo de red financiera. Me escribió: Carla, sé que hice mal, pero tú también jugaste sucio. ¿Podemos hablar como adultos? No respondí, pero un día pasé por su nuevo lugar de trabajo. Un pequeño puesto de seguros en un barrio periférico. Lo vi a través del cristal, solo, gordo, calvo, respondiendo a un cliente que le gritaba por una póliza mal firmada. Y no sentí odio, solo alivio. Yo había renacido. Él, en cambio, nunca entendió que lo había perdido todo cuando creyó que yo era solo una esposa más. Mi boutique se convirtió en un centro de referencia para emprendedoras. Llamadas, visitas, entrevistas. Pero lo que más me llena es lo que hacemos cada viernes. Reuniones de mujeres que han vivido silencios parecidos. Nos sentamos, compartimos café, lágrimas, ideas, y nos reconstruimos. Ahora vivo entre Salamanca y Barcelona, donde abrí una segunda tienda. Y esta mañana, al abrir la persiana, encontré una carta bajo la puerta. Sin remitente, sin firma, solo una frase: gracias por no callarte. Ahora somos muchas. Sonreí. Cerré los ojos. Respiré. Esta ya no es la historia de una traición. Es la historia de una mujer que se negó a ser enterrada viva. Y ganó.